pedido en esta mañana al pastor Agner David compartir con nosotros de la palabra de Dios. Esta mañana el tema, ¿quién dices que soy? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Quién dices que soy? Gloria a Dios. ¿Por qué no le exaltamos con un aplauso más fuerte a nuestro Rey de Reyes? Amén. Gloria al Señor, te amamos, te adoramos, te exaltamos, Espíritu Santo. Gracias, gracias por estar acá. Gracias por estar aquí, Señor. Te amamos, te adoramos. Toda la gloria sea para ti, toda la honra, la alabanza, el honor, el imperio, el dominio, todo sea solamente para ti, Espíritu Santo. Te amamos, te amamos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, mis amados? ¿Bendecidos? ¿En victoria? Amén, aleluya. Gloria al Señor. Bien. Vamos a iniciar, ¿no es cierto?, con oración. Papá Dios, gracias, Señor, te damos por esta mañana de bendición. Gracias, Señor, por un domingo más que estamos aquí en tu presencia. Gracias, Padre. No hay nada más hermoso que habitar en tu presencia. Te amamos, Espíritu Santo, te amamos, te adoramos. Y esperamos, Señor, que seas tú, mi Dios, tomando el control de este tiempo. Toma control de cada cosa que se va a estar hablando, mi Dios. Señor, toma tú el dominio. Controla tú el ambiente, la atmósfera, Señor. Haz con nosotros lo que tú quieras, Espíritu Santo. Y te rogamos, Señor, en esta mañana, una vez más, que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si me acompañan en sus Biblias, mis amados, en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 13 y 16. Verso 13 al 16 de Mateo, capítulo 16. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta que el Señor le hace a sus discípulos, ¿no es cierto? ¿Quién dicen que soy? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Cuántos sabemos que Cristo es el Hijo del Dios viviente, no es cierto? Amén, lo sabemos. Gloria al Señor. Pero mi pregunta es si realmente conocemos esto. Una cosa es saber y otra cosa es conocer. Y a menudo transitamos nuestra vida de una manera tan devota, nosotros los creyentes, ¿no? Devotamente cristianos, transitamos nuestra vida de una forma tan devota, tan piadosa. Vamos a la iglesia los domingos, los miércoles, los sábados. Y vamos confiados en que sabemos y conocemos quién es Dios, precisamente, ¿no? Ese Dios de que profesamos. Amén. Pero si Dios descendiera esta mañana en este lugar, y creemos que la presencia de Dios está en este lugar, ¿no es cierto? Pero si Dios descendiera en este lugar y fuera hasta su silla y le hiciera la misma pregunta que le hizo a sus discípulos, ¿quién dices que soy? ¿Sabría qué contestarle? ¿Podría responderle? Tal vez usted diga, bueno,
eres mi Salvador. O tal vez diga, eres mi Rey, eres mi Señor. Tal vez signifique algún milagro. Tal vez para usted signifique alguna sanidad, alguna manifestación. Tal vez un buen mensaje. Tal vez un estilo de vida. Tal vez sea una religión. ¿Sabríamos qué contestarle a Dios? Si no sabe qué responderle, no se preocupe, ¿verdad? La Biblia está llena de personas que creían conocer a Dios, pero que cuando se encontraron con Él, se dieron cuenta que Dios era mucho más grande, más real y más genuino de lo que ellos pensaban. Y si usted está esperando que yo le dé una respuesta a esa pregunta, pues perdón por decepcionarle, ¿no es cierto? Pero lamentablemente no puedo darle la respuesta. Sin embargo, sí puedo mostrarle el camino para que usted descubra esa respuesta por usted mismo. ¿Le interesa? ¿O no le interesa? Digo porque si no, paramos todo y nos vamos, ¿no es cierto? ¿Pero le interesa? Amén, claro que nos interesa saber quién es Dios. Entonces, vamos a analizar el caso del pueblo de Dios. Imagínense, el pueblo de Dios no sabe quién es Dios. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, verso del 3 al 4, para iniciar con esta historia. Éxodo, capítulo 19, verso del 3 al 4. Dice así: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y presta atención al versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás, ¿a quiénes? A los hijos de Israel. Dios los sacó de Egipto, y lo interesante, mis amados, es que Dios, esto lo sabemos desde niños, ¿verdad? Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿para qué? ¿Para qué? Normalmente siempre se ha dicho que Dios sacó al pueblo de Israel para llevarlo ¿a dónde? A la tierra prometida. Y yo también pensaba que era eso, ¿no es cierto? El plan de Dios de cumplir la promesa a Abraham, de darle una nación. Y yo decía, bueno, lo saca para llevarlo a la tierra prometida. Pero leyendo las Escrituras me doy cuenta que el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel era muchísimo más grande y muchísimo más hermoso, más maravilloso. Si leemos el capítulo de Éxodo, versículo 7, verso 15, Éxodo capítulo 7, verso 15. Dice, ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él. Y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Para qué? Para que me sirva en el desierto. Y vamos ahí mismo, un poco más adelante, capítulo 8, verso 1, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo otra vez para que me sirva. El verso 20 del mismo capítulo, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Vamos al 9,
capítulo 9, verso 1, lo mismo. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y así con el verso 13 del mismo capítulo, capítulo 10, verso 3, lo mismo: deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Y en el versículo que acabamos de leer, en Éxodo capítulo 19, verso 3, dice: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4 del capítulo 19: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo tomé sobre alas de águila y os he traído, ¿a qué? A mí. ¿A dónde quería llevarlos Dios? ¿A la tierra prometida? Mis amados, el anhelo más grande que tiene el Señor, el anhelo más grande, más ferviente que está en el corazón de Dios es mantener una relación con usted. Ese es su anhelo más deseoso. La tierra prometida es solamente un beneficio, ¿verdad? Que siempre se tipifica, la tierra prometida es tipo de la salvación para nosotros. El pueblo de Dios, la iglesia, Egipto, el mundo de donde Él nos rescató. Mi amado, si usted está pensando en que su propósito es solamente llegar al cielo, está muy equivocado. El anhelo de Dios no es que simplemente vaya al cielo, que usted sea salvo. No. El anhelo más ferviente que tiene Dios con usted es tener una relación íntima. Tenga en cuenta que envió a su Hijo, Jesucristo, murió en esa cruz, con tal de que usted pueda ahora relacionarse libremente con Dios. Y eso es lo que Dios le está tratando de hacer entender al pueblo. Lamentablemente vamos a ver más tarde que el pueblo no entendió. Pero el anhelo más ferviente que tiene Dios es relacionarse contigo. Es más, toda la Biblia habla de eso, habla de relación, habla de amor a Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis, ¿no es cierto? Cuando ya vayamos al reino de los cielos, va a ser un momento en el que le vamos a conocer de una manera más íntima, que aquí en la tierra, por obvias razones, no pudimos. Pero todo este proceso habla de que Dios quiere relacionarse con nosotros. Es su deseo más ferviente, su deseo más íntimo, relacionarse con nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros para poder relacionarnos con Dios? Santiago capítulo 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, por un lado tenemos a un Dios que hizo hasta lo imposible para mantener la relación con nosotros y envió a su Hijo a morir en la cruz. Pero una relación es de ambas partes, ¿no es cierto? No es solamente de un individuo, sino que los dos individuos se relacionan entre sí. Entonces Dios ya hizo hasta lo imposible. Nosotros, debiendo de haber sido condenados, Él por amor y misericordia envió a su Hijo para que podamos relacionarnos con Él. Él ya hizo hasta lo imposible por esa relación. La cuestión es, ¿qué estamos haciendo nosotros para mantener esa relación con Dios viva? Y Éxodo capítulo 19, verso del 4 al 6, el pasaje que acabamos de leer, va mucho más allá. Fíjese el plan de Dios. Quiero que entienda aquí el plan de Dios. Conocemos quiénes eran los sacerdotes, ¿no es cierto? Los sacerdotes, gente que Dios levantó para ministrar la presencia de Dios en el templo. Lo que vendrían a ser ahora quizás los pastores, los ministros del Señor, los profetas, los evangelistas. Pon ahí al ministro preferido que quieras. Esos eran los sacerdotes. Ahora, ¿qué pasaría si yo dijera que esas personas selectas, ¿no es cierto? Esas personas que eran especiales, que la gente decía, puchica, el sacerdote es santo, ¿no es cierto? Ahí está el sumo sacerdote, él puede tener esa relación con Dios y habla al pueblo. ¿Qué pasaría si yo te dijera que el plan de Dios original era de que todo el pueblo ministrara su presencia? Dios no quería solamente una tribu, la tribu de Leví, para que ministre su presencia. Dios quería que todos fueran sacerdotes. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 19, versículo 6, versículos 5 y 6 de Éxodo, capítulo 19.
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, versículo 6, y vosotros me seréis ¿un qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Aarón. ¿Así dice? ¿A los hijos de quién? De Israel, todo el pueblo de Dios. Dios quería que todo su pueblo fuera un reino de sacerdotes, una nación santa. No era algo selectivo, no era solamente el pastor, no era solamente el profeta que iba a poder ministrar la presencia de Dios. Él quería que todo su pueblo estuviese cercano e íntimo con él. Lamentablemente, vamos a ver más adelante que el pueblo no correspondió el deseo de Dios. Ahora, estas palabras, especial tesoro, reino de sacerdotes, nación santa, gente santa, ¿no le viene un pasaje a la memoria? ¿No? Le repito de nuevo las palabras. Especial tesoro, reino de sacerdotes, gente santa. Le viene un pasaje a la memoria, ¿no es cierto? Ahora sabemos de dónde Pedro sacó 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Fue precisamente inspirándose en este pasaje, revelándonos a nosotros cuál es nuestra identidad y nuestro propósito. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero no termina ahí, eso es identidad, lo que somos. Real sacerdocio, linaje escogido, por ahí alguien ya está diciéndolo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para anunciar, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Amén. Y aquí viene algo todavía más grande, ¿no es cierto? Por un lado, está el deseo íntimo de Dios de querer relacionarse con su pueblo, con todo su pueblo. Una relación íntima, no solamente con el pastor, ¿no es cierto? Con todos, que todos puedan ministrar en su presencia. No había límites, no había excepciones, no había una clasificación jerárquica. Dios quería relacionarse con todos. Y lo mismo quiere hacer ahora con su pueblo. Y Pedro nos dice cuál es nuestro propósito, anunciar las virtudes de aquel. Y es que por un lado tenemos que el anhelo genuino, íntimo, ferviente de Dios es la relación con nosotros, pero por otro lado también tenemos que nuestro propósito es también la relación con Dios. Nuestro mayor anhelo, nuestro mayor ministerio en esta vida debe ser la relación íntima con Dios. Miren lo que Pablo dice en Filipenses, capítulo 3, verso del 8 al 10. ¿Ya lo tienen? Filipenses capítulo 3, versículo del 8 al 10. Este es Pablo hablando y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y versículo 10 dice: a fin de extender el evangelio por el mundo, a fin de conocerle, a fin de predicar todos los domingos, a fin de asistir a la iglesia todos los domingos, a fin de servir en los ministerios. No, ¿qué dice? ¿A fin de qué? ¿Por qué Pablo tenía todo por basura? Por el ministerio. ¿A fin de qué? A fin de conocerle. ¿Cuál es tu mayor propósito en esta vida? ¿Cuál es el mayor anhelo que puedes tener en esta vida? Mejor dicho, ¿cuál es tu mayor enfoque en esta vida? Si no conocer a Dios. Y Pablo dice: todo lo tengo por basura y todo lo tengo por pérdida
a fin de conocerle. Y Pedro dice, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes. Virtudes. Sabemos lo que son virtudes, ¿no es cierto? No puedes conocer la virtud de una persona si no te relacionas con esa persona. Para anunciar las virtudes de Dios, necesitas conocer a Dios. Nuestro mayor propósito, nuestro mayor ministerio en esta tierra es la comunión con Dios. Y de esa comunión con Dios nace el oficio que tenemos que hacer en esta tierra. Se lo voy a plantear de una mejor manera. Nuestro mayor anhelo, al igual que el anhelo de Dios, es la relación íntima con Él. Nuestro mayor anhelo en esta vida es la comunión con Dios. Nuestro mayor anhelo en esta vida es conocer a Dios. Y de ese anhelo sale nuestro ministerio, que es llevar a otros a que también lo conozcan. ¿Entiende? No sé si me estoy haciendo entender, ¿no es cierto? Nuestro mayor anhelo es conocer al Señor. De ahí nace nuestro ministerio, que es llevar a otros a que también lo conozcan de esa misma manera íntima y apasionada que nosotros lo conocemos. Ese es nuestro ministerio. Y ahí ustedes pueden ver todas las personas en la Biblia, ¿no es cierto? Los héroes de la fe. Su ministerio, el ministerio que cumplieron, fue después de haber conocido a ese Dios. Ahí tenemos a los discípulos, ahí tenemos a Pablo. Después de conocer íntimamente a Dios, dijo, tengo que llevar a que otras personas también conozcan al Dios que yo conocí. Ese es nuestro, mejor dicho, no solamente nuestro ministerio. A veces se confunde, ¿verdad? Ministerio y profesión, ¿no es cierto? Son dos cosas diferentes. Pero ambas, el ministerio y la profesión, se complementan. Ahí tenemos a Lucas, doctor, y se fue de misionero con Pablo. Ahí tenemos a Aquilas y a Priscila. Tenían su empresa de carpas, de tiendas, que hacían. Eran unos emprendedores y allí estaban predicando la palabra de Dios. Profesión y ministerio. Lo mismo Pablo, también tenía su negocio de carpas, de tiendas. Y fue el más grande evangelista del tiempo antiguo. ¿Qué decir de los discípulos? La gran mayoría de ellos eran pescadores y Dios los hizo pescadores de hombres. Mateo, cobrador de impuestos, odiado por su patria, y Dios lo llama a que predique del amor de Dios. Ministerio y profesión. ¿Qué quiero decir con esto? Tu profesión no tiene que ser diferente a tu ministerio. Ambos se complementan. Para ponerlo de una mejor manera, el ministerio que tú vas a desarrollar en esta tierra debe ser tu proyecto de vida, tu sueño de vida. El mayor anhelo de tu vida es cumplir tu ministerio. Y tu profesión será la manera en la que Dios te va a usar para cumplir ese ministerio. No sé si me estoy haciendo entender. Tenemos doctores, misioneros. Tenemos pescadores, evangelistas. Tenemos cobradores de impuestos, evangelistas. Ambas cosas se complementan y Dios las usa. Entonces a veces pensamos que cuando Dios dice, rueguen al Padre que envíen más obreros a su mies, pensamos, bueno, tiene que ser pastor, tiene que ser evangelista, tiene que ser profeta. No necesariamente, ¿verdad? La mayoría de obreros ya son pastores, ya son misioneros. Pero qué bueno sería, ¿verdad? Un profesor que fuera obrero de Cristo, ¿no es cierto? Un avivador que sea un profesor, que cuando en las clases le estén enseñando identidad de género a los muchachos, él diga, yo no voy a enseñar nada que vaya en contra de los principios de Dios. Qué bueno sería tener un abogado que fuese cristiano, que diga por sobre toda ley humana, yo me voy a manejar sobre la ley divina. Qué bueno fuera que tuviésemos doctores que no solo se enfoquen en la sanidad física, pero que digan yo tengo salvación y cura para tu alma y se llama Jesucristo. Esos también son obreros y esos son los ministerios que el Señor quiere levantar. No solamente son los pastores, no solamente son los misioneros. Ministerio y profesión se complementan. Si tú quieres saber
¿Cuál es la profesión para ti? A los jóvenes que me están escuchando no saben qué decidir. Lo primero que tienes que buscar es cuál es tu ministerio. ¿A qué el Señor te está llamando? ¿Cómo sé cuál es mi ministerio? Lo que hemos hablado, relación íntima con Dios. Del anhelo de la intimidad con Dios nace tu ministerio, que otros lo conozcan. Y Dios te va a revelar la forma, con tus talentos, con tus capacidades, incluso con lo que te gusta, de qué forma vas a extender el reino de los cielos. Amén. Por un lado tenemos el anhelo de Dios de relacionarse, que también debe ser nuestro anhelo y es nuestro propósito. Pero ahora vemos qué es lo que pasó con el pueblo de Israel. El rechazo a Dios. Éxodo capítulo 20, verso 18 y 19. ¿Ya lo tienen, hermano? Yo todavía no lo tengo, así que me tendrán que esperar. Éxodo 20, versículo 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron. ¿Y qué dice? Y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Si usted quiere aprender más acerca de estos pasajes, puede leer los capítulos anteriores. Por cuestión de tiempo yo se lo voy a contar. Tenemos que Dios le había dicho al pueblo: me serán un reino de sacerdotes. Seguido de eso, Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que suba al monte contigo y ahí yo les hablaré. Es decir, la relación era para todos, no solamente para Moisés. Y cuando Moisés le dice esto al pueblo, el pueblo obedece. Moisés le dice el Señor: laven sus vestidos, santifíquense. Y es claro, dice, porque en estos 2 días, laven sus vestidos y santifíquense, porque al tercer día descenderá Jehová sobre vosotros. Y el pueblo hace caso, se santifica, todo. Pero cuando van a ese monte, y hay que entender quién es el que desciende en ese monte. Porque a veces, de ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién es Dios para ti? Hay que entender quién es el que está descendiendo en ese monte. ¿Conocen el universo? ¿No lo conocen? Yo tampoco, no tengo cómo ir para allá. Pero tenemos una idea de lo que es el universo, ¿no? Lo infinito que es. Los científicos dicen que es infinito, no se puede medir. Pero Dios dice que mide el universo con la palma de su mano. No sé si estamos siendo conscientes de quién está descendiendo en ese monte. Para que tengan una idea, el universo es tan grande, se compone de galaxias. Ahora, no es que hay unas cuantas galaxias. Imagínense todo este lugar lleno de puntitos. Todos esos puntitos son galaxias diferentes. Y no solo eso, sino que la distancia entre una galaxia y otra es mucho más grande que cada una de las galaxias. Entonces, solo para recorrer nuestra galaxia, ¿verdad? Si nosotros fuéramos en el avión más rápido que existe en la Tierra, si quisiéramos ir solamente a la estrella más cerca de la Tierra, la Centauri, nos tardaríamos 50.000 millones de años en llegar en el avión más rápido de la Tierra, sin ponerle combustible ni nada. Si fuera un vuelo directo, tardaríamos 50.000 millones de años y todavía no hemos salido de nuestra galaxia. Ahora imagínense la cantidad de galaxias que hay. La distancia entre una galaxia y otra es infinita y Dios mide todo el universo con la palma de su mano. Cuando Job cuestiona a Dios acerca de la situación que estaba viviendo, Job capítulo 38, verso 2 al 35, fíjese lo que le dice Dios a Job.
solo para tener una idea, ¿no es cierto?, de lo grande que es Dios, que no basta para describir la grandeza de nuestro Dios. Job capítulo 38, verso 2 al 35. Dice así, este es Dios hablando con Job, siendo un poco sarcástico, dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás, le dice Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel, sobre que están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba, saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar con vestiduras. Y así sigue y sigue y sigue y sigue, hablando de todas las grandezas que hizo el Señor. No nos alcanza hasta leer el verso 35. Solo para que tengan una idea de todo lo que Dios ha hecho en la creación, ¿no es cierto? Y su autoridad sobre la creación. ¿Quién dijo al mar, quédate quieto y no pases de aquí a allá? Para ahí el orgullo de tus olas. Y cuando Dios le dice todo esto a Job, un avergonzado Job solamente pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Los hijos de Israel temblaron cuando la presencia de Dios, dice que cuando la presencia de Dios llega a esa montaña, normalmente describen la presencia de Dios como una nube, pero la nube no es la presencia de Dios, la Shekinah le llaman, no es la nube Dios la usaba para cubrir toda su gloria, porque dice, no hay hombre que te vea y viva. Entonces Dios, para proteger a su pueblo, siempre que descendía, ponía una nube. Ahora imagínese usted, ¿puede ver usted el sol? ¿Lo puede ver? ¿No? ¿Qué pasa? Le afecta a los ojos. Ahora dice que cuando la presencia de Dios desciende, el sol se opaca. Imagínese usted una luz tan grande que hace que el sol pierda su brillo. Esa es la luz de nuestro Dios. La tierra empezó a temblar, hubieron rayos y truenos, y los hijos de Israel empezaron a temblar y huyeron. Solo uno se quedó, y fue Moisés. Y Moisés animándolo dijeron, no tengan miedo. Mi pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel huye? ¿No querían ellos escuchar la voz de Dios? ¿No querían relacionarse íntimamente con Dios? Estamos hablando de un pueblo que había experimentado la salvación y la liberación igual que nosotros. Nosotros somos el Israel de Dios, ¿no es cierto? La iglesia, el pueblo de Dios. Ellos habían experimentado la salvación de Egipto, lo que para nosotros sería la salvación del pecado. Habían experimentado la liberación de los egipcios. Asimismo, Pablo dice que nosotros hemos experimentado la liberación de las tinieblas, de todas las potestades de las tinieblas, hemos sido libres para ser trasladados al reino de luz. El pueblo de Israel no se diferencia mucho de la iglesia. Ha experimentado salvación, liberación, milagros, sanidades. ¿Alguien puede nombrarme algún pastor que haya sido capaz de, por el poder de Dios, dividir un mar? No conozco yo a uno. ¿O alguien ha conocido a un pastor hoy en día o un ministro de Dios capaz de orar por pan y que haya pan de tal cantidad como para alimentar a 3 millones de personas diariamente? El pueblo de Dios había experimentado lo mismo que nosotros, salvación, liberación,
sanidad, prosperidad. Dice que fueron con oro y plata, salud. Moisés tenía un grupo de 3 millones de personas saludables y prósperas. Y dice en el libro de Éxodo que todos ellos, todos sin excepción, adoraban y exaltaban a Dios cuando el Señor hacía milagros. Igual que la iglesia, se reunían, adoraban, brincaban y alababan al Señor. Entonces yo me empiezo a cuestionar, aquí hay algo que me intriga. El pueblo de Dios alaba y exalta al Señor cuando recibe los beneficios de sus milagros. Pero cuando Dios quiere revelar la gloria de su presencia, ellos huyen. Mi pregunta es, ¿por qué? Y creo que la respuesta se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, manifestaciones, milagros. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo pensaba que no cualquiera podía hacer milagros. Yo pensaba que debía de haber una comunión íntima. ¿Por qué el pueblo de Dios glorificaba al Señor en medio de los milagros, de las manifestaciones? Pero cuando Dios quiere revelar su presencia, la gloria de su presencia en ese lugar, sale corriendo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque en medio de los milagros, y aquí está según este pasaje, en medio de las manifestaciones, en medio de los beneficios de Dios, en medio de los milagros, de las sanidades, es posible ocultar el pecado. Pero cuando uno está delante de la presencia de Dios, no puede ocultar su pecado. Esa luz más brillante que el sol expone las tinieblas que hay en nuestro interior. ¿Y sabe por qué el pueblo salió corriendo? Porque quería glorificar a Dios en medio de los milagros, pero no quería aceptar el compromiso de despojarse de su pecado. Y hay mucha gente en la iglesia que lamentablemente es así. En medio de los beneficios, en medio de los milagros, de las sanidades, gloria al Señor, te alabamos, te amamos. Pero cuando Dios está llamando a una comunión íntima, a una relación genuina, comprometida, de entrega, el anhelo más ferviente que tiene Dios con nosotros, entonces decimos, no, Señor, de lejos, como el pueblo de lejos. ¿Saben cuál es el problema de esto? Fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 5, verso 28 y 29. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Para hacer un poco de contexto, aquí Moisés está nuevamente relatando lo que pasó en Éxodo capítulo 19 y Éxodo capítulo 20. Y relatando está diciendo, le está contando al pueblo, Dios escuchó sus palabras cuando ustedes dijeron que no querían entrar en la presencia de Dios, sino que yo hablara con Él y le transmitieran lo que Él decía a ustedes. Y miren lo que dice Dios, dice, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y uno dice, ¿cómo? Yo pensé que iba a decir que estaba mal. Pero miren lo que dice después. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás.
a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. ¿Puede ver el corazón de Dios? Quizás un poco dolido. El pueblo lo rechaza y dice, está bien, ¿quién diera que tuviesen un corazón que me temiese? Un corazón que me ame. ¿Quién diera? ¿Y sabe quién sí dio? Dios dio a su Hijo con tal de que nosotros podamos relacionarse con Él. Y es lo interesante, Dios diciendo, ¿quién diera? ¿Qué nos sacrificaría? Y sacrificó a su Hijo con tal de que podamos relacionarnos. Y el pueblo lo rechaza. Pero hubo uno, Moisés, a quien Dios le dijo, tú quédate. Porque él sí estuvo dispuesto primero a despojarse de su pecado y a entrar en la presencia de Dios, estar dispuesto a rechazar todos los placeres de esa vida con tal de habitar en la presencia de Dios. Dice en Hebreos que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Prefirió, dice, el maltrato con el pueblo de Dios antes que los tesoros de Egipcio y antes que todos los placeres temporales del pecado. Así dice Hebreos capítulo 12. Moisés sí fue capaz de renunciar al pecado con tal de habitar en la intimidad con Dios. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Salmos capítulo 103, verso 7. El salmista dice, sus caminos mostró a Moisés. Y a su pueblo le mostró, ¿qué cosa? Sus obras. Sus caminos mostró a Moisés y el pueblo vio sus obras. Solo Moisés pudo conocer los caminos de Dios. Solo Moisés pudo conocer los secretos de Dios. Más adelante, Jehová le dice a Moisés, este es mi lugar secreto, donde yo comparto mis caminos, mis estatutos. Solo Moisés pudo conocer esa intimidad con Dios. Solo Moisés pudo conocer los caminos de Dios. El resto del pueblo solamente lo pudo conocer a través de las obras. No pudo tener esa relación íntima con Dios. Y se pone peor. Cuando uno prefiere habitar lejos de la presencia de Dios, mire lo que pasa. Tenemos al pueblo de Dios, y esto es interesante, tenemos al pueblo de Dios que decide habitar lejos de la presencia de Dios, pero no solo el pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos conocen a Aarón? ¿Lo conocen? ¿Les suena el nombre? ¿Verdad? Hermano de Moisés. ¿Saben a quién también Dios le dijo que suba con Moisés? A Aarón. Moisés le dijo, sube tú conmigo al monte. Y Aarón subió al monte con Moisés. Y juntos habitaron en la presencia de Dios. Amén. No fue así, mis amados. Aarón tampoco quiso subir al monte. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 19, 24. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago, después de haberlo rechazado. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Éxodo 20, 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Éxodo 24, versículo 1 y 2. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solamente se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. En Éxodo 19, 24, Jehová le hace la invitación a Moisés y a Aarón. Y dice después en Éxodo 20, 21 que el único que subió fue Moisés y que el resto del pueblo, entre ellos Aarón, se quedaron afuera. Y luego cuando
Jehová vuelve a hacer la invitación a todo el pueblo de Dios. Dice, esta vez Aarón y los ancianos se quedan afuera, solo Moisés va a venir conmigo. Porque Aarón había rechazado también la invitación de Dios. Y eso no es lo peor. Aquí viene, miren, amados, si durante todo este tiempo han estado diciendo, bueno, texto tras texto, ahora en este momento presten atención que aquí viene lo más crítico, la hora más sombría del pueblo de Israel. No fue cuando fueron asesinados en el desierto a causa de la desobediencia. La hora más sombría fue cuando rechazaron la intimidad con Dios. Y la hora más sombría de todo hombre y de toda mujer no es cuando es infiel a su esposo o no es cuando comete adulterio. La hora más sombría del joven no es cuando se droga o cuando fornica. La hora más sombría del hombre y de la mujer es cuando rechaza la intimidad con Dios. Todo lo demás viene a raíz de eso, de la desobediencia. Y mira lo que pasa con Aarón, el sacerdote, ¿no es cierto? El hombre escogido para ministrar la presencia de Dios, tampoco quiso comprometerse a tal magnitud. Dice que lo siguió de lejos. El problema con hacer esto es que en nosotros se produce un cambio en la imagen de Dios. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y empiezan a fabricar lo que sabemos, un becerro. Cuando uno permanece lejos de Dios, la imagen de Dios en nosotros empieza a distorsionarse. ¿Por qué le digo esto? ¿Sabe qué es lo que yo creo respecto a los traductores que tradujeron este versículo en la Biblia? Creo yo, pienso y siento que se pusieron nerviosos a la hora de traducir la palabra dioses en este pasaje. Porque en el hebreo, la palabra que aquí se traduce dioses es una palabra que quizás usted conozca. No sé si le suena la palabra Elohim. ¿Le suena? La palabra Elohim aparece 2250 veces en todo el Antiguo Testamento. Me pasé contando toda la noche. Es mentira. Pero la palabra Elohim aparece 2250 veces en todo el Antiguo Testamento. En Génesis aparecen 32 veces para llamar al único Dios verdadero. Cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra que se usa aquí es Elohim. Solo 250 veces, de esas 2250 veces, solo 250 veces se la usa para nombrar a un Dios falso. No sé si saben a lo que voy. Aarón está usando el nombre de Dios para ponérselo a ese becerro. No es idolatría, no lo confunda con idolatría. Aarón está haciendo algo peor, está reduciendo la imagen de Dios a un becerro. Y ustedes pueden decir, bueno, Agner, pero la palabra también se usaba para nombrar a un Dios falso. Mira lo que dice el versículo 5 de Éxodo 32. Y viendo a Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? ¿Para quién? ¿A quién le dijo eso? Al becerro. Aarón no está haciendo idolatría. Aarón no es un idólatra. Aarón está cometiendo algo peor. Aarón está reduciendo la gloria de Dios, la está reduciendo a un becerro. Está menospreciando a Dios. Por eso es que Dios se enoja y le dice a Moisés, regrésate, mira lo que está haciendo este pueblo. No es solo idolatría. La imagen de Dios en Aarón se había trastornado tanto que pensó que un buey, que un becerro podía ser la habitación del Dios Todopoderoso, el que mide el universo con la palma de su mano. Aarón lo redujo
a un buey. ¿Sabes por qué? Porque Aarón nunca estuvo en el monte donde estuvo Moisés. No le vio, no le conoció. La única idea que él tenía de Dios era la que venía arrastrando de Egipto. Y mi pregunta es, si Aarón, el hombre de Dios, el sacerdote, aquel que le reverdeció la vara, si Aarón falló de esta manera, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no nos puede pasar lo mismo? Y Dios nos dice hoy, ¿quién soy yo para ti? ¿Por qué es tan fácil cuando no tenemos intimidad con Dios, cuando no tenemos comunión con Dios, hacernos una imagen, una idea, un concepto de quién es Dios para nosotros? Trayendo el contexto pagano del que vivimos, como le pasó a Aarón. Y entonces Dios para ti puede ser una religión, Dios para ti puede ser un estilo de vida, puede ser dogmas, doctrinas, reglas. Pero si no estás en comunión con Dios, no vas a saber quién es ese Dios admirable. Y Aarón reduce a Jehová a la imagen de un buey. Este es Jehová. Haremos fiesta para Jehová. No sé si me están entendiendo aquí lo que estoy tratando de decir. Conocer a Dios es mucho más que ir a la iglesia, es mucho más que servir en un ministerio, es mucho más, no importa los ministerios en los que tú quieras servir, a los evangelismos que vayas. Si tú no te enfocas en la relación con Dios, te va a pasar lo mismo que le pasó a Aarón y vas a terminar viviendo una mentira. Y en lugar de exaltar al verdadero Dios, vas a terminar ofendiéndolo, reduciendo su gloria. Y toda esta idea nació ¿de quiénes? Del pueblo de Dios, religiosos. ¿Sabes por qué la gente, sabes por qué Aarón se queda de lejos? ¿Sabes por qué el pueblo de Dios se quedó de lejos? Porque de esa forma satisfacían, disfrutaban de los beneficios de Dios, pero se libraban del compromiso. Y eso tarde o temprano fue trastornando en ellos la imagen de quién era Dios. Dios tiene que ser alguien que cumpla mis caprichos. No está Moisés, ¿quién nos salvará de aquí? Dios es el que siempre nos salva. Hagámonos a Dios. Aquí está Jehová. El peligro de no estar en comunión con Dios es mucho más que caer en tentaciones. Es tarde o temprano perder la imagen de quién es Dios realmente. Pero gloria a Dios que hubo uno que sí estuvo en ese monte. Y el pueblo buscó a Aarón, y ya con esto voy terminando. El pueblo buscó a Aarón, ¿saben por qué? Porque Aarón era líder, tenía el don de liderazgo, que en Romanos vemos que es un don de Dios. Entonces Aarón era líder, pero no estuvo en la presencia de Dios. Y hay muchos líderes hoy en día religiosos. Miren, los religiosos siempre, ¿saben qué hacen los religiosos cuando están en problemas? Se reúnen. Se reúnen en nombre de Dios, pero son precisamente esas reuniones las que terminan haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere. Y Aarón era uno de esos líderes. Y hay líderes hoy en día que usted dice, pero mira los seguidores que tienen, pero mira la iglesia que tienen, lo grandes que son. Porque usan el don de Dios, el don de liderazgo, solo para satisfacer lo que las personas quieren de ellos, pero no lo que Dios quiere. Y a Aarón le pasó eso. Cuidado con seguir líderes solamente por los números que tienen, pero que en realidad son líderes que nunca han estado en intimidad y en comunión con Dios. Y cuidado nosotros de volvernos esos líderes, creyendo que sirviendo está todo bien, pero no nos enfocamos en lo que verdaderamente importa, la relación con Dios. Pero hubo uno, y gloria a Dios por la vida de Moisés, que cuando ya Dios estaba cansado del pueblo, dolido de todas las cosas, ¿sabes lo que dijo Dios? Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? No vamos a ir al pasaje por cuestión de tiempo, pero Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Ahí está la tierra prometida, vayan, yo se las prometí, es suya, vayan. Es más, voy a enviar un ángel que vaya delante de ustedes, que los guíe y pelee por ustedes. Pero mi presencia no va a ir con ustedes. Ese es Dios ya dolido diciendo al pueblo, yo ya entendí que ustedes se enfocan en los beneficios. Yo ya entendí que ustedes lo que quieren es la tierra prometida, le dice el pueblo de Israel. Está bien, vayan, ahí está. Voy a enviar un ángel con ustedes, pero mi presencia no irá con ustedes. Pero gracias a Dios por la vida de Moisés, que cuando Dios le dice eso a Moisés,
Moisés le dice, no me interesa la tierra prometida. No me importa cuántos ángeles envíes. Si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. En ese momento Moisés entendió lo que el pueblo de Israel nunca había entendido, que es mejor un desierto con la presencia de Dios que una tierra prometida sin su presencia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Te amamos, Espíritu Santo. Es necesario entender. Es necesario entender. ¡Aleluya! Exáltalo, exáltalo. Gracias, Espíritu Santo, te adoramos, te adoramos. Amamos tu presencia, Señor, es lo más importante para nosotros. Gloria sea tu nombre. Es necesario entender que el objetivo de nuestra vida no son las riquezas, no es vivir una buena vida, no son los beneficios que Dios pueda darnos mientras vivimos aquí. Nuestro enfoque tiene que ser conocer a Dios, porque el reino de los cielos se trata de eso. Nunca os conocí, apartaos de mí, nunca os conocí. Si no conocemos a Dios, si no somos conocidos de Dios, Él nos va a tener que decir lo mismo que le dijo a esas personas. Todo se centra en la comunión con Dios. Y ya para terminar, déjame trazar, ya estoy como los pastores que dicen, 5 minutos, ya termino, 5 minutos. No, ahora sí, déjame trazar la línea completa, la analogía completa, ¿no? Egipto, tierra prometida, y aquí va a estar el desierto. ¿Sí lo pueden ver? ¿No? Egipto, tierra prometida, desierto. La analogía completa de la iglesia hoy en día. Fuimos salvados por el sacrificio de Cristo, rescatados de Egipto, amén. Y nos espera, ¿qué cosa? La tierra prometida, el reino de los cielos, amén. Ahora estamos transitando un desierto, y este desierto no es otra cosa que un proceso de conocer a Dios. Porque así como los israelitas traían de Egipto concepciones erróneas de quién era Dios, conceptos erróneos, ideas erróneas de quién era Dios, asimismo nosotros en este mundo contaminado podemos llegar a tergiversar quién es Dios. Y en este desierto, antes de llegar al reino de los cielos, nuestra tierra prometida, lo que Dios está enfocando es en la comunión, en la intimidad, para conocerlo realmente, para despojarnos primeramente del pecado y segundo, de ideas erróneas de quién es Dios, para que podamos entrar en el reino de los cielos, en esa tierra prometida, gozosos y conociéndole aún más íntimamente. Ahí está la analogía. Israel, la iglesia de Dios. ¿Vamos a enfocarnos en los beneficios o vamos a buscar la intimidad con Dios? Y le suelto otra. Gracias, Espíritu Santo. Dios le dice al pueblo de Israel, antes de que suban al monte, le dicen, vístanse, limpien sus vestidos, santifíquense en estos 2 días, porque al tercer día, no sé si le suena ese al tercer día, ¿no es cierto? Es profético, siempre que usted vea el tercer día es profético. Límpiense estos 2 días, al tercer día yo voy a descender en medio de ustedes. Y otro versículo dice que un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. 2 días, vístanse al tercer día. Han pasado más de 2000 años desde que Dios murió en esa cruz. 2 días al tercer día, un día con 1000 años. ¿Puede parecerle loca esta conjetura? Seguramente lo es, pero la realidad es que Cristo ya viene. Cristo está cada vez más cerca y está esperando que su iglesia limpie sus vestidos, se santifique y procure buscar la presencia de Dios, porque al tercer día Él va a descender y espera llevarse una iglesia limpia, que quiera entrar en su presencia y que no quiera salir huyendo. La comunión con Dios se da a través del temor a Jehová. Salmo 25:14, uno de mis versículos favoritos, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. La comunión de Dios es para aquellos que tienen temor de Dios. La ira de Dios es para aquellos que le deberán tener terror. Usted decide tener temor a Jehová
o tener terror de Él el día que vuelva por segunda vez. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos tu palabra. Gracias, Señor, por lo vivido, Señor, en este culto, mi Dios. Gracias por decirnos una vez más lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor, por sentar las bases, la comunión íntima contigo. Ayúdanos, Señor, que en esta vida nuestro enfoque no sea, Señor, vivir la vida bien, no sean las riquezas, no sea una casa, una buena vida, un carro. Todo eso es pasajero, pero lo tuyo es eterno. Cuando hablaste de acumular tesoros en esta tierra, tú dijiste, ¿por qué acumulas tesoros en esta tierra? Donde el ladrón roba, la polilla corroe. Mejor acumulen tesoros en los cielos, donde no hay ladrón, donde no hay polilla. Ayúdanos, Señor, a mantener la mirada en las cosas de arriba, a mantener el enfoque en ti, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a mantener la intimidad contigo, Padre. Señor, y hoy queremos hacer un compromiso. Hoy queremos hacer un compromiso, Dios mío, de vivir una vida en intimidad contigo. Cueste lo que cueste, Señor. Que podamos llegar a nuestras casas, separar un momento en nuestra habitación y decir, Señor, en este momento no hay iglesia, no hay religión, no hay dogma, no hay doctrina, no hay regla, no hay ideas. En este momento solo estamos tú y yo un clamor, muéstrame quién eres. Ayúdanos, Señor, a tener momentos de intimidad, fuera de toda dogma, de toda doctrina preconcebida, Señor. Que podamos enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros. Que ahí en nuestra intimidad podamos decirte, Señor, me despojo de todos mis pecados, perdóname. Quiero conocerte, sé que en mis impurezas no puedo, pero hoy vengo a tu presencia, Señor, que tu luz me exponga para poder arrepentirme de todo aquello que quizás ni yo mismo me he dado cuenta que he estado haciendo, pero que te ha afectado. Y te ruego, Señor, me muestres tu gloria, muéstrame quién eres realmente, sin que el mundo intervenga, sin que mi pasado intervenga, sin que mi contexto intervenga. Quiero conocerte a ti, Señor. Quiero ver tu rostro tan puro, tan real, tan genuino, y disfrutar de la comunión contigo. Gracias, Señor, te damos.